Hola, nosotros somos el grupo número 5 y nuestro grupo está conformado por Mónica, Wilson, Esperanza, Anita, Alejandra, Rebeca, Edgar y Alexandra. Y en esta exposición explicaremos las fases de la metodología de auditoría forense, partiendo desde los procedimientos para la detección de tipos específicos de fraude que se encuentran dentro de la fase de ejecución, y posterior se expondrá las fases de informe, monitoreo y proceso legal. Recordando la exposición del grupo anterior, la ejecución es la parte central de la auditoría forense, en donde el auditor forense debe realizar la recopilación de evidencia, evaluación de la evidencia y documentación de la evidencia mediante varios procedimientos. Es por ello que en esta exposición se hablará de los procedimientos para la detección de tipos específicos de fraude, procedimientos orientados a detectar sustracción de activos. Dentro de ella tenemos las siguientes: conciliaciones bancarias, revisar partidas de cuentas vigentes en contra de cuentas antiguas, efectuar arqueos de caja inesperados, efectuar arqueos de documentos valorados de la organización, inspección física de los activos de la organización, solicitar confirmaciones de terceros de las principales cuentas de balance. Por otro lado, tenemos los procedimientos orientados a la detección de fraude de facturación, y entre ellas hemos resaltado los siguientes: los folios no consecutivos, las cantidades repetidas en las facturas, inclusive con decimales, las facturas en blanco o con datos a lápiz, las facturas con errores minúsculos o con falta de datos. También tenemos los procedimientos orientados a la detección de crimen de cuello blanco, que nos dice que esta nos permite efectuar un análisis de la situación financiera y económica de la empresa, y esta nos ayuda a determinar si las decisiones tomadas por la alta dirección nos generan un valor, o de lo contrario, nos destruye. Nos dice que la situación financiera y económica debe ser comparada tanto con los planes estratégicos y contrarrestada con la tendencia del sector al que pertenece el negocio. Finalmente, tenemos los procedimientos orientados para la detección de fraude en la nómina. Hemos resaltado 4 literales, que son: cotejar el número de empleados de la nómina contra la lista del personal activo, cotejar el número del personal activo contra el personal inscrito del Seguro Social, verificar las tarjetas de reloj checador y verificar si estas horas son pagadas, verificar si el tabulador de puestos cumple con el monto pagado por la nómina. Técnicas de observación. Permite obtener información para contar con una mejor comprensión de la entidad auditada. Las técnicas de la entrevista. Dice que es un método para investigar aspectos de la vida del entrevistado. Es un proceso de comunicación e interacción con el único propósito de obtener información. La entrevista puede clasificarse como, por su forma, tenemos la estructurada y la no estructurada. Por la estructurada, esta está planeada previamente con los objetivos, mientras que la no estructurada, esta se va desarrollando conforme se presenten las circunstancias. Por su conducción, tenemos la dirigida. Este guía al entrevistado sobre los tópicos específicos, sin abordar ningún otro tema. La no dirigida se permite al entrevistado expresarse libremente. Luego tenemos por su objetivo. Tenemos el diagnóstico, es investigar y recolectar los hechos. Tenemos informar, que es demostrar algo al sujeto. Influir, este modifica el comportamiento o las actitudes. Las técnicas de análisis asistidas por computador. Las técnicas de auditoría asistidas por computador, llamadas TAC, son procedimientos de auditoría efectuados con el uso de la tecnología computarizada.
característicamente en volúmenes grandes de datos, que sirven para identificar, extraer, resumir las prácticas con base en características específicas y para aplicar ciertas rutinas preprogramadas. Las TAC pueden ser utilizadas para la selección de muestras de archivos en los correos electrónicos clave, elección de transacciones con características específicas, análisis de información y procedimientos analíticos. Un ejemplo puede ser el análisis de las comunicaciones por correo electrónico. Esto puede ayudar al examinador de fraude a medir la presión, oportunidades y racionalización para cometer un fraude en la organización. Este tipo de herramientas puede analizar datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que podemos medir fácilmente, que pueden ser la medición de temperatura, costos, porcentaje, entre otros. Y los datos cualitativos, aquellos compuestos por palabras, observaciones y descripciones más que de números. De igual manera, los datos se clasifican en datos estructurados y no estructurados, entendiendo por datos estructurados aquellos que se reconocen y son predecibles, de estructura, residen en un campo fijo, un registro o un archivo, son predefinidos, legibles por una máquina y localizables. Un ejemplo de esto es un sistema de una empresa, y a su vez también puede ser los datos económicos, mientras que los datos no estructurados ya dependen o se encuentran en la naturaleza y no han sido procesados, es decir, correos electrónicos, mensajes instantáneos, documentos, imágenes, entre otros. Existen técnicas que se utilizan en el análisis del texto de los correos electrónicos, entre ellas tenemos unas 4. La primera habla acerca del análisis de lagunas. Básicamente se explica al definir correos eliminados en alguna fecha específica. Al momento de eliminar un correo, eso indica que alguien quiere ocultar algo y puede haber indicios de fraude. Luego encontramos las actividades en tendencia. Eso es cuando en la temporada de los estados financieros son reportados, podría ser una manera de detectar una escena de fraude y observar los correos, las tendencias de actividades antes que los libros contables sean cerrados. Mientras en la otra tenemos si los estados financieros están manipulados. Este es el momento que ocurre un fraude y se puede detectar un correo con tendencias sospechosas de fraude en distintas personas. Y con último encontramos la búsqueda por palabra clave, en el cual los examinadores podrían utilizar una lista de palabras y estas a su vez podrían ser analizadas para encontrar indicios de fraude. Disciplina de apoyo. Entre ellas tenemos la dactiloscopía, la grafoscopía y documentoscopía. La dactiloscopía es un método de identificación basado en el estudio y clasificación de las huellas digitales presentes en los dedos de las manos. Dentro de este proceso de identificación es el método más confiable. Entre ellos tenemos las fases del proceso de dactiloscopía, que son las siguientes. Análisis es el estudio de huellas dubitadas. La comparación, confrontación de las huellas dubitadas e indubitadas. Conclusión, análisis del proceso comparativo en donde se llega a un resultado. La verificación, como parte del proceso investigativo, se debe realizar repeticiones. En cambio, la grafoscopía nos presenta las funciones en grafoscopía del perito, que son los siguientes. Obtener pruebas de escritura de las personas cuya firma o manuscripción se atribuye. Obtener, de ser posible, documento con contenido contemporáneo al impugnado. Examinar la temporalidad de los documentos. Verificar que se trate de documentos originales. Esto nos quiere decir que no sean falsificación de firmas o manuscritos sometidos a peritación. Determinar el origen gráfico tras un análisis minucioso y técnico. No siempre la mano que trazó se utiliza como medio de expresión gráfica, puede ser cualquier parte del cuerpo.
y la documentoscopía. Es el estudio integral de un documento que analiza e investiga mediante metodología e instrumental adecuado todo tipo de documento con el fin de determinar su autenticidad o falsedad, las cuales tenemos la tinta en sus diversas clases, el tiempo como elemento subjetivo o intangible, en general el texto, firma, tinta y receptor tiene que estar relacionado con la fecha de producción del documento. El informe y el monitoreo. El informe. Hay que tener presente que los informes emitidos por el auditor forense pueden darse por manipulación, falsificación o alteración de registros, o una declaración falsa o una omisión intencional. El dictamen del auditor forense deberá basarse exclusivamente en las pruebas que se obtuvieron durante el trabajo de campo, cumpliendo con las normas internacionales de auditoría para su presentación y exposición. Los informes deben contener los antecedentes del caso, como descripción de los procedimientos llevados a cabo y el alcance del trabajo. En la opinión del auditor forense, deberá detallar las recomendaciones. El dictamen emitido por el auditor deberá contar con elementos básicos para su presentación, el propósito de garantizar el cumplimiento, y este deberá ser claro, preciso y detallado. En la estructura del informe. El informe de auditoría forense es el resultado de una investigación de hechos fraudulentos, dirigido a los directivos del ente examinado, al Ministerio Público y a los jueces competentes. Por tanto, en la estructura del informe deberá ir la fecha, destinatario, párrafo introductorio. En este deberá ir la orden de trabajo, el contrato y detallado a las áreas a examinar. Deberá ir también el párrafo de alcance y responsabilidad del auditor. Aquí deberá estar establecidos los objetivos y a su vez la área a investigar. La opinión del auditor. En la opinión del auditor deberán ir los resultados por cada hallazgo. También deberá contar con firma del auditor y la fecha del dictamen. El monitoreo. Esta última fase tiene por finalidad asegurar que los resultados de la investigación forense sean considerados según sea pertinente y evitar que queden en el olvido, otorgando a los perpetradores del fraude la impunidad. El monitoreo puede consistir en el seguimiento al proceso legal de posibles fraudes comprobados por medio de la auditoría o monitoreo de la implementación de nuevos controles antifraude. También se relaciona con el seguimiento a las acciones recomendadas a la gerencia para la prevención de futuros actos fraudulentos. Proceso legal. Dentro del proceso legal tenemos que el auditor forense podría participar en diversos procedimientos legales, mismos que serán de gran relevancia y adecuada. Así también tenemos que dentro del proceso legal encontramos lo que es los juicios y audiencias. Esto se basa en una causa penal, es decir, que tenemos dentro de lo que es el demandante o demandado, en un caso civil. Dentro de esto del proceso legal tenemos los tipos de procedimientos. Así tenemos lo que es los juicios penales. En los juicios penales tenemos que el auditor forense testificará sobre el patrimonio neto y los gastos del acusado, ya sea para la acusación o la defensa. Tenemos también lo que es los juicios civiles. En los juicios civiles normalmente el auditor forense testificará sobre las estadísticas financieras del demandante. Así también tenemos lo que es las audiencias. Dentro de las audiencias
se puede decir que el auditor forense testificará ante un juez, ya que éste no podrá estar presente en los casos penales. Dentro de este tenemos que si el juez no se encuentra presente, el testimonio estará dirigido a la situación financiera del demandante o a sus asuntos financieros en los casos civiles. Tenemos también lo que es la declaración. El auditor forense dará testimonio sobre algún tema que involucre la litigación entre dos partes. Por último tenemos lo que es la declaración jurada. En este caso de una declaración, el auditor forense dará una declaración jurada sobre una cuestión particular, es decir que esta será una situación unilateral. En la declaración jurada se dará respuesta a preguntas que el abogado pide a su cliente o gobierno. A continuación tenemos la preparación para testificar en el proceso legal, es decir que dentro de ella tenemos los siguientes parámetros, las cuales son discutir con el abogado cómo se va a usar su testimonio y cuándo se espera testifique, revisar todos los documentos disponibles relacionados con la cuestión que se litiga, permitir suficiente tiempo para revisar los cálculos y revisar el testimonio de los testigos. Ya, es así que también tenemos el testigo experto. Es una persona con amplia experiencia en algún arte, ciencia, profesión o negocio, o que tiene conocimientos en relación con asuntos que no son comunes, conocidos por una persona común. Ya. También tenemos los deberes y responsabilidades del auditor, que el auditor forense tiene diversas responsabilidades y deberes que debe realizar durante un procedimiento judicial, las cuales son: en caso penal, revisar la acusación o información que establece las acusaciones específicas del acto criminal. Ya. Comprobar la exactitud matemática de la contabilidad que se han presentado ante el tribunal, sea penal o civil. Asesorar al abogado sobre los posibles problemas contables o técnicos. Determinar la manera más clara de presentar su testimonio en términos que el jurado entienda. Conclusión. Se ha concluido que la metodología de la auditoría forense efectúa de manera confiable la información y que encamina a descubrir e identificar los manejos anómalos con la ayuda de las diferentes etapas del desarrollo de la auditoría de forma precisa, clara y detallada. El mismo que cuenta con los elementos básicos para su presentación con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo y la calidad de la información puesta a consideración. Muchas gracias.